Les doy la bienvenida a este primer episodio de Entrar en la Voz. Iniciaremos este viaje a través de la voz colectiva, el canto coral. Tal vez no sea lo primero que se nos viene a la mente cuando pensamos en la voz, porque el canto en conjunto ya implica un segundo paso que es el cantar con otras personas. Aunque también es cierto que quienes tímidamente se animan a cantar en solitario encuentran en el coro la posibilidad de ir más allá de sus límites. En ese amparo del grupo se habilita una confianza para entregarse a la experiencia de la voz. El coro es necesariamente un espacio de confianza. Hay un pacto de que todos y todas vamos a cantar, y es sobre esa confianza que cada quien se abre a la voz plena. Una voz que si el resto de repente se callara, me implicaría una desnudez y una exposición que sería insostenible. En verdad, también comienzo por aquí porque siento que en mi historia personal la música coral estuvo desde los inicios. Yo no lo recuerdo, pero me contaron que en mi época escolar vi en la televisión un coro infantil y les dije a mis padres que quería cantar ahí. Esa exposición aparentemente casual derivó en que yo terminara efectivamente cantando en ese coro y así se empezaba a abrir este mundo maravilloso en mi vida. Para este capítulo me gustaría plantearles distintos universos sonoros, con sus características y sus efectos que iré hilvanando a partir de estos fragmentos de recuerdos que se presentan a mi mente cuando pienso en el canto colectivo. También quedarán abiertos varios temas que, como migas de pan, irán marcando el camino de futuros episodios donde los podremos desarrollar con mayor profundidad. En memoria de estos inicios les propongo una pequeña audición del coro de niños de Montserrat, que se llama La Escolania, y su existencia data desde 1223. El fragmento que elegí es un villancico catalán que se llama El cant dels ocells, que significa el canto de los pájaros. Es una música que se aleja estilísticamente muchísimo de mis primeros pasos en la música coral, pero que al preparar este episodio se hizo presente este recuerdo impactante de estos niños cantando todos los días en la Basílica de Montserrat, en lo alto de la montaña. Así como el coro en ese escenario tan particular logra una musicalidad maravillosa, también me he deleitado por coros infantiles realizando lo que considero unas hazañas musicales, piezas de altísima complejidad realizadas con gran maestría por pequeños intérpretes. También he sido espectadora de propuestas mucho más simples, pero cantadas desde el corazón, donde te dabas cuenta que los niños y las niñas vivían con felicidad ese canto. Sea cual sea el estilo, la dificultad, estoy convencida de que cantar en un coro es una experiencia con el potencial de transformar vidas. Otro momento clave en mi camino fue también en mi niñez. Resulta que alguien me escuchó hablando de que me gustaban los cantos gregorianos, que era algo que me parecía alucinante, y vaya a saber dónde había tomado contacto yo con esa escucha, porque estamos hablando de una época pre-internet. Resulta que ese alguien tuvo el gesto, el amor y al mismo tiempo los recursos para grabarme un cassette con cantos gregorianos, y esto se transformó para mí en una experiencia reveladora. Para ese entonces mi vida se empezaba a llenar de cantos infantiles, de música popular, y al mismo tiempo yo era esta niña que tenía en su poder un casetito mágico, con músicas que me hacían viajar en el tiempo, por otros paisajes, por otros mundos. Existen muchas formas compositivas, posibilidades de organizar el sonido. Una primera categoría podría ser la que divide a los cantos monódicos de los polifónicos. Por ejemplo, los cantos gregorianos, también llamados cantos llanos o monodias,
consisten en una sola melodía que es cantada al unísono, es decir, sin armonización de voces. Todas las voces convergen en una sola línea, y eso está relacionado con su finalidad. Escuchándolos, podemos fácilmente entender que la intención es la de entrar en un espacio interior, de profunda conexión. El unísono, en su aparente simpleza, es muy poderoso, y es muy difícil también, porque es demasiado frágil, toda la atención se va hacia una sola línea, y para que se perciba bella, implica de parte de los cantantes una gran perfección. Quiero compartir con ustedes un fragmento de una composición de Hildegard von Bingen, un personaje maravilloso, autora polifacética de la Alemania medieval. El fragmento que escucharemos es un canto monódico sobre un poema en latín también de su autoría. Quisiera despertar su curiosidad por esta intrigante mujer, que no solo fue escritora, teóloga, que llegó a ser abadesa, que experimentaba visiones místicas asombrosas, y al mismo tiempo resulta que Hildegard es la primera persona en el mundo de quien se conserva música escrita, sí, una mujer. Su repertorio está escrito en lo que se llama notación neumática diastemática. Esto significa que tiene alturas reconocibles, a diferencia de la notación en campo abierto, que era la existente hasta ese momento. Entonces su música nos llega con más precisión. Piensen que antes de este tipo de notación solo se registraban los gestos, los movimientos melódicos relativos, que me hacen acordar a mis intentos fallidos de registrar melodías inventadas cuando todavía no tenía conocimientos de lectoescritura. Pero volviendo a ella, a Hildegard, fue una pionera en su pensamiento y logró desarrollarse y dejar legado de una forma totalmente atípica para una mujer en su época. En un viaje tuve la suerte de presenciar un concierto de cantos gregorianos en la iglesia de Notre Dame. Fue una experiencia que cambió mi forma de escuchar. De repente comencé a oír unos tonos agudos y los percibía como separados de la fuente sonora de la melodía, y al mismo tiempo convivían con la música en perfecta armonía. Demoré unos minutos en entender lo que estaba experimentando, mientras miraba hacia los lados, con cierto desconcierto. ¿Sería que los demás espectadores también estaban escuchando estos brillos agudos, estos halos sonoros que rebotaban y bañaban toda la arquitectura? ¿Cómo era posible que si estaban cantando al unísono, o sea, una sola voz, entonces yo estuviera escuchando otras alturas? Y ese fue el día en que descubrí la maravilla de los sonidos armónicos. Y entendí que nunca en verdad cantamos sin acompañamiento. La acústica que nos rodea nos responde y amplifica de una forma muy particular esos componentes armónicos del sonido. Pensar, imaginar y, si es posible, experimentar la música en el lugar para el cual fue concebida transforma la experiencia sonora. Da sentido y nos permite una comprensión más profunda. La monodia, cantar al unísono, no está solamente ligado a este periodo de la historia. La encontramos en múltiples tiempos y tradiciones, asociada a diferentes usos, ya sean nanas, cantos fúnebres, cantos meditativos, de celebración, cantos de ronda. Me animo a decir que no existe colectivo humano que no haya desarrollado una práctica de canto conjunto. Vivir en sociedad y cantar van de la mano, y esto siempre me lleva a pensar en nuestras sociedades modernas y en qué lugar ocupa hoy el canto, pero esto será tema de un futuro episodio. En el mundo del canto colectivo también encontramos los cantos polifónicos. Como su nombre señala, implica varios sonidos simultáneamente. Dentro de esta categoría tenemos los cantos que se llaman homófonos, que significa mismo sonido, donde todas las voces van articulando el mismo texto al mismo tiempo, y esto es propio de los himnos, de esos momentos donde es muy importante transmitir una idea,
y la mejor manera de dar claridad al mensaje es decir el texto todos al mismo tiempo. Retomando mi historia, un poco más adelante en el tiempo, una señora de mi entorno familiar me dijo: «Vos cantás en coro, capaz que esto te gusta», y me regaló un par de discos, que hasta ahora son las músicas occidentales académicas que más adoro. El primero, el Requiem de Fauré. Es una misa para los difuntos compuesta por el francés Gabriel Fauré tras la muerte de sus padres hacia fines del siglo XIX. Es una pieza para coro, orquesta y solistas. Es innovadora en su propuesta musical y también desde lo formal, ya que Fauré hace cambios en el tradicional orden litúrgico. Omite la secuencia del Dies Irae, la ira de Dios, y añade el responsorio in paradisum, en el paraíso, ofreciendo una visión más esperanzadora del cielo. Fauré decía que entendía la muerte como una feliz liberación, una aspiración a una felicidad superior. De este in paradisum es que escucharemos un fragmento. El segundo disco que llegó a mis manos ese día fue Retrospectiva del ensamble de Profundis, interpretando Bach. De ese disco recuerdo sobre todo el último track, una versión en vivo del último coral de la Pasión según San Mateo, el cual tenía un poder magnético, desarmaba algo en mi interior y provocaba un estado que nunca antes había sentido. Con esta música, sin importar cuántas veces la escuchara, se abría y se sigue abriendo algo a nivel corazón, como si navegara por un mar de amor. Hablar de Bach daría lugar a varios podcasts, pero me limitaré a un par de percepciones personales. Por un lado, siento que su música genera construcciones cristalinas en el aire, complejas y hermosas, pero al mismo tiempo, mientras mi mente se distrae en la contemplación de esas formas, arquitecturas de otra dimensión, la música me rapta, se apodera de mi interior emocional y siento que fluye moviendo flujos internos. Lo que me ayudó a dar sentido a esta experiencia emocional que genera Bach fueron los textos de sus contemporáneos. El pensamiento estético del barroco está dado por la teoría de los afectos, expuesta por filósofos como René Descartes. Esta teoría se proponía codificar las emociones para así estudiar cómo la armonía, los ritmos, las disonancias presentes en las distintas músicas lograban conmover, o sea, agitar las pasiones humanas. Descartes plantea que somos habitados por espíritus animales y los describe como cuerdecitas o tubitos que salen desde el cerebro, unas partes sutiles de los nervios y de la sangre. Estos espíritus llevan al alma la información de lo que ocurre dentro y fuera del cuerpo, las pasiones. Esta literatura hoy en día nos resulta de un realismo mágico, pero al mismo tiempo me parece bellísima. Esta conciencia y preocupación por los estados que suscita la música. Los dejo con el fragmento que inició mi amor ininterrumpido por Bach. El coral número 68 con una hermosísima interpretación del ensamble de Profundis. Muchos años después de que llegara este CD a mi vida, tuve la oportunidad de cantar en el ensamble de Profundis, ensayando en la casa de Cristina Vanegas, cantando en un cuarto pequeño,
Son las 3 de la tarde, un día soleado, otoñal. Afuera se oyen pájaros y niños. Pero sin embargo, cuando terminamos de cantar un número de la Pasión según San Juan, yo ya no veo el espacio de forma lineal. La música creó una escena y es como si la emoción densificara el aire. No estamos en el mismo lugar. Sé de qué se trata el texto, pero no entiendo del todo sus palabras. De ese número en particular no tengo la traducción y de alguna forma no me importa. Sé que, al menos en Bach, la música trascendió las palabras. Tras terminar de cantar, el aire estaba cargado. Podía sentir un calor circundante en todo mi cuerpo, mi pulso acelerado y un dramatismo abrasador que se imponía. Los espíritus animales habían logrado transmitir a mi alma la pasión. Dentro de los cantos polifónicos también hay muchos tipos de situaciones. Tal vez tengan la experiencia de haber cantado en la infancia lo que se llama canon, una forma que consiste en una sola melodía, pero que a diferencia del canto llano, esta melodía está diseñada para replegarse sobre sí misma. Las distintas voces comienzan a cantar la misma melodía, pero a intervalos pautados de tiempo, generando una expresión cuasi tridimensional de esa melodía, superponiéndose los distintos momentos del canto. La compositora estadounidense Meredith Monk, de la cual seguramente volverán a oír hablar en este podcast, ya que tengo una enorme admiración por su trabajo, lleva el concepto del canon al extremo en su obra Other Worlds Revealed, que se traduce como Otros Mundos Revelados. En esta pieza los cantantes se ubican en una fila y a modo de teléfono descompuesto se van pasando una secuencia melódica, generando así una especie de ola sonora. Cada cantante recibe un toque en su hombro acompañado de un sonido, que deberá cantar y transmitir de la misma forma al siguiente en la fila y así sucesivamente hasta el final de la obra. Este es un canon de tantas partes como integrantes tenga ese ensamble. Una consigna transparente, pero que genera un vínculo muy particular con la escucha, en conexión con el cuerpo, un estado casi hipnótico. Existe también otro formato que se llama Quodlibet. Su nombre proviene del latín, pero la traducción de esta palabra que suena tan elegante es cualquiera, ya que esta forma musical consiste en combinar distintas melodías que suelen ser temas populares con estructuras armónicas compatibles. Es el antecesor de las ensaladas, salpicones, es un formato un tanto juguetón, ya que da esa posibilidad de moverse entre distintas músicas. Ahora los dejo con un fragmento del Quodlibet de canciones infantiles argentinas de Guillermo Gretzer con la interpretación del coro universitario. Más allá de esta aparente ingenuidad del Quodlibet, se esconde una posibilidad muy bella de escucha, que me remonta a la música de un compositor estadounidense del siglo XX llamado Charles Ives. No viene al caso por ser compositor de música coral, ya que el fuerte de su trabajo era la música orquestal, pero si en el Quodlibet encontramos que conviven melodías, en las composiciones de Ives conviven distintas armonías, que no tienen un parentesco en su forma, que son perfectamente disonantes entre sí. Su música es politonal. Esto genera, a nivel de la escucha, una tensión diferente. La posibilidad de sostener foco se rompe y aparece un estado nuevo de disociación. A mí siempre me gusta conocer las historias, el trasfondo, la influencia que llevó a desarrollar esa perspectiva particular. Resulta que Charles escuchaba de niño a las bandas militares en los desfiles y con su padre realizaban
unos experimentos de sostener la escucha de las distintas bandas que se entremezclaban en el paisaje sonoro, así como también fomentaba que su hijo cantara una canción en una clave mientras él lo acompañaba en otra. En los quodlibet corales más conocidos, sí hay una tendencia a que exista una sola tonalidad y a que las melodías estén emparentadas, pero es un límite que se puede ir rompiendo poco a poco a lo Charles Ives. Continuando en esta línea donde las formas se abren a otro tipo de experiencia sonora, quisiera compartir ahora el trabajo de Murray Schafer, un músico y pedagogo contemporáneo canadiense que explora la textura coral. Él dice que el sonido de una textura no es la simple suma de muchos sonidos individuales, es algo diferente, y propone que los eventos sonoros en una textura deben ser tratados estadísticamente. Sus composiciones utilizan un híbrido entre notación convencional y diseños gráficos. Con este tipo de notación logra indicar texturas de sonido, como por ejemplo de lluvia, arroyo, río, niebla y océano, que es lo que representa en esta próxima pieza que escucharemos, titulada Mini Wonka o Los momentos del agua. Busca ser una crónica de las transformaciones del agua. Es de una originalidad sonora sin precedentes, al mismo tiempo que visualmente es una maravilla de formas y de exploración de los recursos visuales. En mi familia, los cantos extranjeros, las lenguas diferentes, siempre estuvieron presentes, porque mis antepasados, por parte materna, migraron a Uruguay desde el Imperio Austrohúngaro en el periodo de entreguerras. Así que desde mi infancia era común escuchar palabras y hasta alguna que otra cancioncita en otro idioma. Tal vez ese vínculo con el pasado ancestral me dio el gusto por las sonoridades de otras lenguas. Cada lengua trae su propia musicalidad, su canto, su uso de más o menos consonantes, de diptongos y fonemas específicos propios de esa lengua. Cantar en otro idioma invita a experimentar desde lo corporal unas mecánicas nuevas. Nuestra lengua articula sonidos nuevos, se permite consonantes explosivas y descubre otras maneras, otras intensidades. En particular siento una debilidad por las músicas corales que están en sintonía con su folclore, que resuena en sus ritmos y sonoridades el legado cultural, más allá de que sea estetizado y transformado por un compositor o compositora. Existe una belleza intrínseca de las melodías y letras de la música tradicional. En su esencia siempre esconden algo profundo, conserva la pureza del relato sobre la vida misma, creado en un ambiente popular durante un periodo histórico específico y con un para qué definido. La mayoría de las personas no viajaremos por todo el mundo conociendo todos los rincones donde se visten diferentes, se abrazan de una manera particular, con sus paisajes, colores y sabores únicos. Pero a través de la música, y sobre todo la música cantada, podemos viajar y tomar, aunque sea un poco de contacto con ese rincón del planeta, entender algo de su esencia, de su forma de sentir. Esta ambición de viajar, tan propia de una sagitariana, de tomar contacto con territorios extranjeros, nos lleva a las siguientes audiciones. La primera de ellas, en recuerdo de esos antepasados que cruzaron en un barco el océano, un fragmento del compositor húngaro Zoltán Kodály, también sagitariano, que tuvo una labor comprometida con la música de raíz. Realizó junto a Béla Bartók un trabajo de recolección, análisis y edición, así como organización de grabaciones de campo, un material folclórico que permitió preservar la cultura húngara. Kodály también fue pionero en el campo de la educación musical, con la firme convicción de que ésta debía estar dentro de las escuelas. Su legado tiene como consecuencia que Hungría
sea una cuna del canto coral, con una vasta literatura, así como coros y pedagogos de altísimo nivel. En esta cultura que no tiene la calidez latina, donde siento que hay una estructura más firme, propia de una época donde la guerra dejaba muy de cerca el sufrimiento, las masas y las tortas tendían a consistencias secas para que duraran más. Siento que Eshti-Doll, esta música que escucharemos, logra transparentar la vulnerabilidad, el amor, la fe, detrás de esa coraza que posibilitaba la supervivencia. Quiero hablarles de Bulgaria, este país situado en la península de los Balcanes. Su música transmite la inspiración mística de las antiguas leyendas y fue el elemento de preservación de la identidad búlgara más fuerte durante la ocupación turca, al mismo tiempo que asimilaba importantes influencias externas provenientes de Grecia y de los gitanos, aunque manteniendo lo esencial de su expresión. En la década de 1950 se funda el Conjunto Vocal Femenino de la Radio y Televisión Nacional de Bulgaria, con la misión de grabar canciones folclóricas. Sus integrantes son elegidas de los pueblos rurales por la belleza y franqueza de sus voces, y reciben un profundo entrenamiento en el singular estilo milenario de su canto. Su música tiene ese timbre distintivo, así como el uso del canto difónico, que tiene que ver con la producción controlada de sonidos armónicos. Es un género musical donde abundan las disonancias, las escalas modales y los ritmos irregulares. Los dejo con una audición del disco que volvió famoso a este coro femenino llamado El misterio de las voces búlgaras. Sea la forma que sea, la práctica coral tiene una magia particular, donde se activan fenómenos que con más profundidad en otros capítulos hablaremos, por ejemplo, el del mecanismo de las neuronas espejo. Pero hoy sí quiero dejarles esta certeza de que hay una transferencia entre los cantantes, que cualquiera que haya cantado en un coro probablemente haya experimentado. Se dan unas sintonías de verdad muy profundas en los cuerpos. El instrumento se ajusta al sonido del otro. Los cuerpos se amoldan, se modifican en la búsqueda de esto que los directores llamamos empaste. Ese amalgamamiento de las voces. Es obvio y al mismo tiempo pensar en profundidad sobre este fenómeno y todo lo que implica no lo es. Ya sea que canten en los coros más exquisitos o en los más amateurs y vocacionales, cantar en colectivo es una actividad maravillosa que genera por un lado la vivencia de la comunidad, la pertenencia. Es nada más y nada menos que las bases, lo esencial que da bienestar al ser humano. Al mismo tiempo que estamos coordinando una maquinaria motriz con un conocimiento intelectual y conectándonos con nuestro ser artístico, creativo y sensible. Nos da posibilidad de habilitar nuestra realidad más subjetiva y menos racional. Entréguense desde la emoción a esta próxima escucha. No a entender, sino a sentir. Pregúntense, ¿qué distinta es la emocionalidad que despierta Bach en ese caleidoscopio de formas mentales, en comparación a lo que les lleva a sentir un coro cantando un espiritual, desde una pasión devocional? Harlem Gospel Choir interpretando Amazing Grace. Amazing grace, how great, amazing.
El espiritual es un tipo de canto que recuerdo también magnetizó mi atención desde niña. La intensidad de las emociones que manejan, de esas que nos podrían dejar mudos o con un nudo en la garganta. En los espirituals son cantadas con unas gargantas abiertas de par en par. Es un estilo que surge en Estados Unidos a fines del siglo XIX. Se trata de adaptaciones de los himnos religiosos católicos y protestantes, hechas por trabajadores afroamericanos, en su mayoría esclavos. Eran creados de forma colectiva y transmitidos a través de la tradición oral. Una síncresis particular de lo rural, lo religioso. Formas europeas con una manera de sentir e interpretar que devela sin dudas su raíz afro. Siguiendo esta raíz africana, la última parada de este viaje será el estilo popular de canto a capela propio de la comunidad Zulu de Sudáfrica, llamado isicathamiya, caracterizado por sus armonías cerradas, por ser tradicionalmente coros masculinos, por incorporar danza y movimientos a su interpretación. El término isicathamiya no tiene una traducción literal, es sacado del verbo Zulu katama, que significa andar ligero pero furtivamente. Es una tradición que se conecta con la historia de hombres que migraron desde las zonas rurales a trabajar en las ciudades a principios del siglo XX y que formaron sus coros e instauraron la tradición de encontrarse los fines de semana en encuentros y competencias corales. Hasta el día de hoy, en la humilde ciudad de Durban, la comunidad se sigue juntando cada domingo a ensayar y a participar de la competencia donde los conjuntos lo dan todo. Conviven por un lado músicas hermosas, con historias de sufrimiento, de tristeza. Es un llamado a la fuerza del espíritu, de trabajadores de las minas, de migrantes separados de su lugar de origen. Las letras cuentan historias devastadoras y oscuras, incluso de asesinatos y abusos, que no es sorpresa dado el historial de opresión colonial de África. El estilo empezó a hacerse conocido en el resto del mundo a partir de 1939. Seguramente conozcan la canción The Lion Sleeps Tonight o Imowe. Es de un estilo muy familiar al isicathamiya llamado mbube, y es en verdad una canción de los trabajadores de las minas. Fue la primera canción grabada y exitosamente comercializada, aunque comprada a su autor por menos de $2, quien luego murió en la pobreza. Luego el estilo se volvió popular a través del grupo Ladysmith Black Mambazo, en particular a partir de 1986, cuando fueron invitados a grabar en el disco del famoso cantautor Paul Simon. De este disco, justamente, escucharemos Homeless. Sing. Homeless, homeless, moonlight sleeping on a midnight lake. Homeless, homeless, the moonlight sleeping on a midnight lake. And we are homeless, we are homeless, the moonlight sleeping on a midnight lake. Hay un efecto extraño que, a pesar de enfrentarse a estas emociones, se termina experimentando una sensación relajante, tal vez catártica. Los intérpretes sienten de verdad esas emociones, y es tal vez esa vivencia la que nos lleva a todos a sentir también esos afectos y a conmovernos. Espero que este episodio te haya despertado algún que otro viaje interno, sentires y reflexiones. Esto fue apenas pispear por la inmensa puerta de la música coral, puerta que tal vez en un futuro volvamos a abrir. Te dejo en la descripción el detalle de cada una de las audiciones para que puedas investigar y escuchar aún más. Y si te gustó, te invito a que sigas este canal, a que lo compartas, a que me dejes tus comentarios y nos vemos en el próximo episodio de Entrar en la Voz. Bayajabula basethanda